unción de tu Espíritu, del poder de tu Espíritu, Señor. Nuestras vidas son miserables sin el poder de los cielos, Señor. Nuestras vidas están expuestas a todo, Señor, a todo lo que el enemigo quiera hacer con nosotros sin el poder de los cielos, Señor. Señor, solamente tu unción y solamente el poder de tu Espíritu puede darnos una vida victoriosa en esta tierra, Señor. Señor, en este mundo donde el príncipe de las tinieblas gobierna, solamente con el poder de tu Espíritu podemos vivir en victoria, Señor. Solamente con el poder de tu Espíritu podemos sobrevivir, Señor. Señor, nada de lo que sabemos ni de lo que hemos aprendido de ti nos garantiza que estaremos en pie, Señor. Solamente la unción de tu Espíritu. Por favor, Señor, visita esta congregación y visita cada vida en este lugar y derrama del poder de tu Espíritu, Señor. Derrama la unción de tu Espíritu sobre cada vida en este lugar, porque ninguna vida aquí, Señor, puede triunfar si no es por el poder de tu Espíritu. Por favor, mira la necesidad y mira el corazón aquí, Señor, y derrama y toca cada vida con el fuego de tu Espíritu, Señor. Por favor, extiéndete esta noche y bautiza, Señor, con tu Espíritu Santo y fuego. Bautízanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, con la unción de tu Espíritu, Señor. Necesitamos volver al fuego, avivar el fuego, Señor. Y si alguien no lo ha recibido, por favor, bautízalo con Espíritu Santo y fuego. Oh Salvador, por favor, Señor. Oh Dios de misericordia, apiádate y compadécete de aquellos que quieren y anhelan caminar contigo y ser luz en este mundo. Oh, y derrama de tu Espíritu. Te lo suplicamos, Padre, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Es mi anhelo que en poco tiempo esta iglesia no solo reciba visitas, sino que se llene. Y depende de cada uno de los que somos parte de esta iglesia en buscar al Señor. Amén. Porque déjenme decirles que las personas no se enamoran de una vida que vive en derrota, en una vida que vive a medias, ¿verdad que no? ¿O alguien quiere ir tras una vida que no tiene el poder de Dios? Yo no. ¿Alguien aquí quiere ir tras una vida que solo tiene enseñanza, doctrina? No, porque eso sirve para aquí. Pero lo que cambia el corazón es el fuego de Dios, es el poder de Dios. Amén. Y todos aquí necesitamos eso en nuestras vidas. ¿Cuántos han evangelizado últimamente? Eso habla de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos persiguiendo. Una vida bajo el poder, bajo el control y bajo el dominio del Señor, nunca estará quieta ni con los labios cerrados. Siempre estará hablando de las maravillas o que ha experimentado. ¿Saben por qué? Porque no puede estar quieta una persona que está teniendo encuentros con el Señor. Es imposible que una persona que se está encontrando con el Señor esté con la boca cerrada y no esté testificando del poder y de lo que el Señor está haciendo en su vida. Amén. No sé ustedes, pero yo ya me cansé. En estos días han pasado algunas cosas y me he cansado de la religión. No sé cuántos de ustedes ya se cansaron de la religión. De personas que están preocupados por formatos, por formalismos y por un montón de cosas que políticamente pueden parecer honestas, legales, pero que no cambian al corazón humano ni cambian al pecador. Lo que necesitamos es el fuego de Dios que cambia las vidas de las personas.
Eso es lo que necesitamos. Y lo que esta noche quiero compartirles es acerca de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Lo que necesitamos es aprender a caminar con el Señor. Aprender a caminar con el Señor, a enamorarnos del Señor y a ir en pos de Él. ¿Sí? Cuando vea yo corazones dispuestos en este lugar a ir en pos del Señor, entonces ahí empezaré a compartir un poco de doctrina. ¿Sí? Ahorita lo que necesitamos es seguir al Cordero. Seguir al Cordero. Así que lo que hoy quiero compartir es precisamente de eso. Abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Y es mi oración que al meditar esta noche en estos versículos, no me escuchen a mí, sino que escuchen al autor de esta palabra. Porque yo solo puedo darles palabras, eso y nada más. Pero el autor de esta palabra puede darles lo que ustedes buscan: la vida del Señor. Amén. La vida del Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez sintieron en su corazón anhelo, la pasión de ir en pos del Señor y de olvidarse de todo lo demás y meterse con el Señor? ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? ¿Seguro? ¿Sí? Y si no, pues pondré en duda que han nacido de nuevo. Y aquí está Juan hablando. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Juan. ¿En dónde estaba Juan? Este es Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista. ¿En dónde estaba? En el río Jordán. Es decir, que había salido de lo que era su escuela de preparación. ¿Cuál era la escuela de preparación de Juan el Bautista? El desierto. ¿Y con qué se alimentaba según las Escrituras? Con langostas. Este no era un hombre común, nunca fue un hombre común. Su nacimiento no fue común. Él nació de una estéril. Desde su nacimiento, desde su mero origen, este hombre es el producto del Espíritu Santo y de un milagro. Y Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Y por qué lo dijo? Porque es verdad. Porque es verdad. Este hombre tuvo la misión más importante. ¿Y dónde fue su escuela? En el desierto. En el desierto. Hoy hay pocos hombres dentro de la iglesia que quieran ir al desierto. ¿De qué nos habla el desierto? De muchas cosas. Cuando Israel salió de Egipto, ¿dónde lo metió Dios? En un desierto. Nos habla de aquel lugar donde solo estamos Dios y nosotros, nadie más, donde no tenemos más recursos en que apoyarnos. Únicamente está Dios y nosotros. Y es allí donde aprendemos a conocer a Dios. Mientras no vayamos a un desierto y tengamos una gran cantidad de recursos en que apoyarnos, aún no hemos conocido a Dios. Solo conocemos a Dios cuando estamos dependiendo de Él cada día. En la mañana, al mediodía y en la tarde y en la noche. En el desierto, ¿de quién más dependía Israel? De Dios, de la presencia de Dios. Durante el día una nube y durante la noche una columna de fuego. Si esa nube y esa columna se apartaba de ellos, Israel estaba expuesto y podía perecer en medio del desierto. Cuando Juan el Bautista se fue a preparar, ¿dónde nos dice la Escritura que se preparó? En el desierto. Porque un hombre, para poder servir a Dios, no necesita ir a las grandes escuelas. Necesita conocer a Dios y conocer lo que está en el corazón de Dios. Todos aquí tal vez hemos estudiado doctrina y todos nos hemos dado cuenta de cuál es el resultado de la doctrina. ¿Cuál es el resultado de la doctrina? Llenar nuestras cabezas e hincharnos.
pero no ser transformados, porque la doctrina no nos transforma, nos informa acerca de Dios, pero solo los encuentros con Dios nos transforman y nos cambian el corazón. Amén. Todos podemos tener una gran cantidad de doctrina, pero eso solo está llenando nuestras cabezas. Lo único que puede transformar la vida es el encuentro con Dios. Juan el Bautista fue al desierto porque necesitaba encontrarse con Dios. Y les voy a hablar un poquito de Juan el Bautista. Él nace producto de un milagro. A los 6 meses de embarazo de su madre, Elizabeth, él fue lleno del Espíritu Santo. Escuchen, María recibe la noticia del ángel de que queda encinta y que el santo ser que va a nacer de ella es el Salvador del mundo. Su nombre será Jesús, porque será el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces María va a hacer una visita a Elizabeth. Por lo que entendemos, vivía en otro barrio, por decirlo así. Y cuando María entra por la puerta a visitar a Elizabeth, ¿qué sucedió? El niño que estaba en el vientre de Elizabeth recibió el poder del Espíritu, tuvo el primer encuentro con el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y saltó en el vientre de Elizabeth y fue lleno del Espíritu Santo. Les estoy hablando de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre cuando tenía solamente 6 meses de vida. ¿Sí? Ese es Juan el Bautista. Desapareció y aparece ya cuando es un hombre de 30 años, y lo sabemos porque era la edad de Jesús y solo era 6 meses mayor que Jesús, y aparece no buscando las multitudes. Hoy en la actualidad ustedes encuentran a personas que quieren entrar en el ministerio, que quieren, ¿qué es lo que buscan? Adivinen qué es lo que buscan: llamar la atención, ser vistos y figurar, tener, como digo yo, su minuto de gloria. Y todos tratan de llamar la atención. Hey, aquí estoy yo. ¿No te has dado cuenta que estoy preparado para impactar al mundo? ¿Y saben qué pasa? Tal vez después de predicar unos 5 o 6 mensajes, ya no tienen más que doctrina. ¿Por qué? Porque para servir a Dios se necesita en primer lugar un llamado de Dios. Y en segundo lugar, conocer el plan de Dios para tu vida. Y si no lo conoces y si no tienes un llamado de Dios, vas a morir, vas a perecer. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Y porque tiene misericordia decide llamar a personas, por misericordia a otras personas. Y el que llama primero lo capacita. Y adivina dónde lo capacita: pasándolo por una escuela. Yo me acuerdo cuando yo estaba deseoso, estaba en el seminario teológico en el 3er año, y yo quería servir al Señor. Y en las asambleas de Dios en ese tiempo tenían una costumbre: si alguien tiene llamado, tiene que dar evidencia de que es llamado. Y te mandan a una montaña por 2 años y no te dan nada. Tienes que sobrevivir y tienes que establecer obras allí. Y si estableces obras y sobrevives durante 2 años, entonces eres llamado. Así preparan a los que quieren ser ministros. Bueno, ahora ya es diferente, pero en aquel tiempo así los preparaban. Yo tenía 18 años y adivina qué: tienes el llamado de Dios, vamos, aquí hay un endemoniado y quiero que me acompañes. ¿Tú crees que con doctrina vas a entrar a la casa de un endemoniado? ¿Ah? ¿Tú crees que vas a ir con la Biblia y decirle: te voy a leer un versículo? ¿Tú crees que eso funciona? No funciona. Y en una ocasión, en ese tiempo, el pastor, me acuerdo del nombre, Pablo, él me dijo: ok, vamos. Y estaba una persona endemoniada ahí. Ahora, libéralo. Libéralo. Hermanos, adivina, ¿crees que voy a ir a buscar los libros del seminario, del instituto ahí? ¿Crees que esos me van a servir? ¿Qué es lo que sirve ahí? Si no te has metido con Dios antes, vas a salir desnudo de ese lugar. Así como pasó a aquellos que le decían en el nombre del Dios en nombre del Dios de Pablo. No funciona. No funciona. Lo único que funciona es que el poder de Dios esté sobre tu vida.
y esté fluyendo. De lo contrario, solo eres un religioso más, pero no un instrumento de Dios que puede cambiar vidas y que puede libertar vidas. Y si algo necesita Dios en este tiempo, no es a un montón de religiosos, es a gente que tenga encuentros con Dios y que tengan algo de Dios que pueda impactar a otras vidas. Amén. Juan el Bautista es ese tipo de hombre. Él no se fue a la ciudad a predicar, se fue a un desierto y predicaba en el desierto, y tal vez solo las piedras, la arena lo escuchaba. Pero la gente empezó a llegar, y después encontramos a multitudes escuchando a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque si hay algo que puede impactar las vidas, es el poder de Dios. Nada más. Los guardianes de la ley y todos los que conocían la ley de Moisés estaban en las sinagogas, en el templo, enseñando. Pero ellos no tenían multitudes. Ellos estaban solos allí. Cuando Juan el Bautista aparece, las multitudes y hasta ellos mismos se fueron a buscar a Juan el Bautista. Si hay algo que necesitamos en este tiempo, es tener encuentros con Dios y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Juan el Bautista estaba allí, y este hombre a mí me impacta, no solo por el poder que había en su vida, sino por algo más. Tiene discípulos, y cuando aparece el Cordero de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. 37. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Este hombre es el tipo de hombre que Dios necesita en este tiempo. Aquellos que entienden cuál es el llamado y cuál es el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuál era el llamado y el propósito de Dios para Juan? Preparar el camino para Jesús. Y cuando apareció el Cordero, ¿qué fue lo que hizo Juan? Ahí está, ahí está. Esto es lo que ustedes necesitan. Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Él es la respuesta de Dios para sus vidas y para todas las vidas en este mundo. Así que si alguien de ustedes quiere ser bautizado con Espíritu Santo y fuego y ser transformado y ser parte del reino, ahí está. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguno de ustedes quiere que sus pecados sean borrados, ahí está. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿A quién vamos a seguir? Al Cordero. Y al final de la historia, ¿quiénes son los que están en el cielo glorificando al Padre? Los que han seguido al Cordero. Hermanos, los primeros discípulos empiezan siguiendo al Cordero, y al final de la historia ellos aparecen en el cielo. ¿Por qué? Porque siguieron al Cordero. ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Seguir al Cordero. Seguir al Cordero. Y aquí está un hombre grande, y es grande, ¿sabe por qué? Porque él no quiere figurar. Él lo que quiere es que el Cordero aparezca en escena, y que todos, incluso sus discípulos, aquellos que tal vez le costaron mucho, sigan al Cordero. Porque Él es la respuesta de Dios para el mundo. Aunque Juan era el hombre más grande, nacido de mujer, no era la respuesta para el mundo. La respuesta para el mundo es el Cordero. Amén. Y si alguien de aquí quiere servir al Señor, tiene que entregar su vida y entregar todos sus reinos y sus tronos y sus honores para que otros vayan en pos del Cordero. Hermano, Juan es el más grande de los nacidos de mujer, porque su vida estuvo para prepararle el camino al Cordero, y después guiar a otros al Cordero. Amén. ¿Alguien aquí quiere ser grande? Solo se es grande siendo pequeño delante de Dios y ante los hombres. Si no aprendemos a ser pequeños aquí, y pequeño significa estar dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo. Y mira, muchas veces abandonarlo todo por ir en pos del Cordero, como estos discípulos abandonaron a Juan y se fueron en pos del Cordero.
estos dos discípulos me impactan. Cuando una persona tiene lo que Juan tenía, puede guiar personas al Señor. Y estas personas van enseguida en pos del Señor. ¿Por qué nuestro evangelismo no funciona? Porque nos hace falta el poder del Espíritu de Dios. Juan no hablaba palabras ni doctrinas. Juan hablaba bajo el poder del Espíritu de Dios. Y por eso cuando él señaló a otros que allí iba el Cordero, fueron en pos del Cordero. Cuando el Espíritu de Dios está sobre una vida, esa vida es iluminada. Y esa vida ilumina a otras vidas. Eso es lo que vemos en Juan el Bautista. Su vida fue iluminada e iluminaba a otras vidas. Cuando una vida está llena del Espíritu Santo, no se apoya en las fuerzas humanas, se apoya en la fortaleza, en el poder del Espíritu de Dios. Jesús lo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando una persona puede ser un testigo de Jesucristo, cuando está bajo el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba bajo el poder del Espíritu Santo y por eso podía dar testimonio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando una persona está bajo el poder del Espíritu Santo, su vida es purificada. Él era un hombre apartado. Amén. Ahora, quiero hablarles de estos dos discípulos. Sigamos leyendo, continuemos leyendo. Dice en el versículo 38, ya lo estaban siguiendo. El versículo 37 dice: y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ya están siguiendo a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, y aquí está la pregunta de la vida y de la existencia del ser humano: ¿qué buscáis? Hay dos cosas aquí sobre las cuales quiero llamar su atención. La primera es que cuando estos discípulos estaban siguiendo a Jesús, Jesús se detuvo. Ahora, primero pasó, Juan se los señaló, les dijo: Él es, y ellos se fueron en pos de Él. ¿Y qué hizo el Señor? Se detuvo. Cuando una persona tiene un corazón de discípulo y quiere amar al Señor y tenerlo por maestro, el Señor se detendrá. Siempre se detendrá el Señor ante un discípulo. Una clave para tener encuentros con el Señor y para llamar su atención es tener el corazón de un discípulo. Aprender, estar dispuestos a aprender de Él. Y cuando una persona está dispuesto a aprender de Él, el Señor se detiene. Y esto siempre es así. Todos los que están aquí interesados en el Señor y alguna vez han tenido interés en el Señor, es porque el Señor ya se detuvo para poner sus ojos en nosotros. Porque ninguno aquí tiene mérito, ningún mérito propio para pensar que es digno de que el Señor se detenga. No. El Señor lo dijo de esta manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere. Es decir, que todo depende de Él. Cualquiera que por primera vez mostró interés en el Señor es porque ya el Señor mostró interés en uno. Él ya se detuvo y ya puso sus ojos en ti y ya puso el interés en ti. Hermano, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ninguno de nosotros, si alguien aquí dice: no, todavía quiero vivir un poco más, todavía quiero disfrutar un poco más de estas cosas, después de algún tiempo me vuelvo al Señor. Imposible. Nadie puede volverse al Señor si primero el Señor no toca su corazón y empieza a traerlo. No tenemos ni siquiera la capacidad de volvernos al Señor. Y si no, pregúntense muchas veces en sus vidas y en algunos de sus familiares: ¿cuántas veces hemos tratado de insistir en que se vuelvan al Señor y no se han vuelto? ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios puede atraer, y solamente la misericordia de Dios puede poner el querer y el hacer en las personas.
Pero eso nos libra de responsabilidades. No, eso nos obliga a meternos con Dios y a buscar el poder de su Espíritu. Amén. Porque eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. El Señor se detuvo y les preguntó: ¿qué buscáis? Y ahora aquí está la pregunta: ¿qué es lo que buscamos nosotros en la vida? A ver, esta es la pregunta: ¿qué es lo que estás buscando en la vida? ¿Qué estás buscando? Si le preguntamos a un joven, dirá: bueno, yo quisiera coronar mi carrera, ser abogado, ser doctor, ser ingeniero, ser un auditor, XXXX. Conozco a muchas personas y últimamente el Señor me ha permitido conocer a personas teniendo mucho éxito en la vida. Incluso una persona muy exitosa en el mundo sigue buscando. ¿Por qué? Porque al final de todo lo que podamos conseguir en esta tierra, aún nuestro corazón estará vacío. ¿Por qué? Porque nada de este mundo puede llenar el corazón. Y a la pregunta del Señor no se detiene en cosas materiales, porque lo material y lo terrenal no puede llenar el corazón humano. La pregunta del Señor es: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Porque Él sabe qué es lo que busca nuestro corazón. Nuestro corazón no busca llenarse de un montón de cosas, porque al final de todas esas cosas seguirá vacío, seguirá hueco. ¿Sí? Esas cosas por un momento te dan satisfacción, por un momento te hacen sentir bien, te hacen sentir importante. A ver, ¿cuántos en el momento de que coronan su carrera y tienen un título, 3 títulos colgados, o ya está desaparecidos, tengo yo? Pero después, ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta que aún sigues vacío, vacío. Hay tanta gente que ha logrado tanto éxito en la vida y no puede ni siquiera librar a sus hijos de las adicciones. ¿Por qué? Porque nada de eso cambia las vidas. Nada, absolutamente nada. Solo el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Entienden? ¿Qué buscáis? Ellos respondieron sabiamente. Ellos le dijeron: Rabí, que es maestro. Está traducido aquí. En realidad, la traducción más correcta sería supremo. Supremo, el mayor, el máximo. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: maestro, supremo, lo que estamos buscando es esto. ¿Qué le dijeron? ¿Dónde moras? ¿Qué manera más inteligente de responder? Esta es la respuesta más inteligente que el ser humano puede dar. Señor, quiero conocer el secreto de tu morada. ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo: venid y ved. Venid y ved. ¿Qué es lo que el Señor quiere para aquellos que responden inteligentemente la pregunta de la existencia? ¿Qué buscáis? Señor, yo quiero un discípulo, alguien que ama lo más importante en la vida. Señor, yo quiero conocer dónde moras. Y la respuesta del Señor es: venid y ved, experimentad, conoced. ¿Sí? No era una mansión, no era la mejor casa de la zona, de la región, menos de Israel. Él no tenía ni siquiera una piedra donde recostar la cabeza. Pero estando con Él era el lugar más importante donde ellos podían estar. Y cualquiera de nosotros puede llegar algún momento, entrar a su morada, a su presencia. Yo cambiaría las mayores riquezas de este mundo por estar en lo más secreto de su morada. Hermano, si por venir a Wigra dejé mi negocio, ¿cuánto más por estar en lo secreto de su morada? Esto es lo más importante de la vida: encontrar donde Él vive, donde Él mora. Porque cuando estamos en lo secreto de su morada, todo lo demás es vano. Solo allí podemos entender que todo lo demás es vano, porque solo Él puede llenar con su presencia lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Y Él les dijo: venid y ved. Y se quedaron todo el día con Él.
¿sí? Porque era como la hora 10:00, ya era tarde. Se quedaron todo el día. No es cierto, no se quedaron todo el día. Se quedaron todos los días hasta que Él fue a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra a la morada del Señor, a los secretos de su morada, ya no quiere salir de allí. Ya no quiere salir de allí. Porque las mayores riquezas están en su presencia. Las mayores riquezas están en su presencia. Toda la vanidad desaparece. Y aquí yo quiero que veamos algo más. Habían 2 discípulos que le siguieron, ¿verdad? El versículo 40 nos revela el nombre de un caballero, y eso significa su nombre. Andrasin, que traducido aquí es Andrés, significa varonil, un verdadero caballero. Andrés era un verdadero caballero. ¿Y por qué era un verdadero caballero? ¿Qué es lo que hizo? Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿De quién era hermano? Ok, hagamos una prueba ahorita. ¿Cuántos de ustedes me pueden mencionar algunas cualidades de Andrés? Pero si les pregunto, ¿cuántos me pueden hablar de Pedro? Muchos tienen información de Pedro, ¿verdad? Pero de Andrés, ¿saben? Andrés solo aparece 3 veces en los evangelios en escena, y esta es la primera. Y veamos qué importante la primera aparición de Andrés en los evangelios. Andrés, hermano de quién? Se caracteriza por ser como Juan, como su primer maestro. ¿Sí? Él no le gusta figurar. Él se llama el hermano de Simón Pedro. ¿Sí? ¿Quién era el importante? Pedro. ¿Pero por qué llegó a ser importante Pedro? Aquí está la clave. Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Esto es importantísimo. ¿A quién halló primero? A a Pedro, a Simón Pedro, su hermano. ¿A qué hora se despidió del Señor ese día? A la hora 10:00. Ya era tarde. ¿Sí? Se despidió. Y esa noche este hombre seguramente no durmió. ¿Sabe qué significa que halló primero? Ahí está traducido así, pero significa a primera hora. A la primera hora. Este hombre durante toda la noche estuvo quizás pensando, lo que escuché del maestro, lo que conocí estando en los secretos de su morada, tengo que decírselo a Pedro. Y encontró primero a Pedro. No es una frase aquí. Declara que lo primero que él hizo, incluso antes de que amaneciera completamente, fue ir y buscar a Pedro para decirle lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, al Cristo, al ungido, aquel que tiene todo el poder de los cielos sobre su vida, aquel que tiene la respuesta para cada uno de nuestros problemas. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el que puede librarnos de nuestra miseria, de nuestra condición y darnos una nueva vida. Y fue primero a Pedro, de madrugada, corrió y le dijo a Pedro, lo he encontrado. ¿Y qué fue lo que le dijo? Y aquí está, y le trajo a Jesús. Y uno puede decir, Andrés no es un hombre importante, Pedro es importante, Andrés es importante. Y yo te voy a decir por qué. En una ocasión encontramos a Pedro predicando y 3,000 almas se convierten. ¿Quién fue el gestor de eso? Andrés, porque fue Andrés el que lo llevó. Después lo encontramos a Pedro predicando y hay 5,000 almas viniendo al Señor. En todas esas 8,000 almas Andrés tiene herencia, porque fue Andrés el que llevó a Pedro a los pies de Jesús. Y luego Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo y entonces, ¿qué pasó? Habló en público, dejó de ser un cobarde que le tenía miedo a una chica, ¿sí? Estoy hablando en el sentido de que ni siquiera podía confesar a Jesús delante de una muchacha,
Y después está ante las multitudes y ante aquellos mismos que habían matado al Señor, y está testificando por el poder del Espíritu de Dios. Pero todo tiene su origen en Andrés, en un hombre que conoció los secretos de la morada del Señor y que de allí salió. Y por eso les dije, ninguna persona que ha estado con el Señor va a tener la boca cerrada. Ninguna persona que ha estado en la presencia del Señor va a quedarse tranquilo mientras otros no le conocen y están camino al infierno. Una persona que ha estado con el Señor sale de su presencia a testificar y a llevar a otros a Jesús. Amén. Si hay una medida para saber si una persona tiene el Espíritu de Dios en su vida, es ver lo que hace cuando tiene la oportunidad de testificar de Jesús. Si hay una evidencia de que una persona ha estado oyendo del Señor, se ve en que está trayendo vidas a los pies del Señor. No nos engañemos, podemos jugar a ser religiosos, pero solo hay evidencia de que estamos caminando con el Señor cuando estamos trayendo vidas a los pies del Señor. Y si no lo estamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer es buscar al Espíritu de Dios y buscar los secretos de su morada. Amén. Y aquí viene algo más importante. Andrés no vuelve a aparecer aquí, pero aparece en otra ocasión. ¿Saben cuándo? Cuando había una multitud allí, hambrienta. Y los discípulos van donde el Señor y le dicen: despídelos, ya es tarde y no hay, que vayan a sus casas a buscar qué comer, o a las aldeas cercanas. Y el Señor les dice a los discípulos: vayan y denle de comer ustedes. Ok, si tuviésemos aquí a muchos hambrientos, adivinen qué diría el Señor: vayan y denle de comer ustedes. Y alguno diría: pero me vine sin dinero, no tengo suficiente dinero, ¿cómo les voy a dar de comer? Y todos estaban pensando en los recursos humanos. Pero fue Andrés el que encontró a un niño que tenía unos pececillos y unos panecillos, y lo llevó a Jesús. Y encontramos a Andrés llevando a un niño a Jesús con lo que Jesús necesitaba para alimentar a multitudes. ¿Entienden? ¿Quién fue? ¿Fue Pedro? ¿Fue Juan? ¿Felipe? No, fue Andrés. Aparece solo 3 veces en las Escrituras, pero ¿de qué manera? No le gustaba figurar, no le gustaba aparecer. No era aquel que le gustaba estar en el púlpito, escúchenme. No, era aquel que le gustaba estar oculto, pero ser guiado, y cuando aparece para poner en las manos del Señor cosas importantes. Cosas importantes. Un verdadero hombre, un verdadero varón de Dios es aquel que sabe cuándo aparecer y llevar lo que el Señor necesita para que el Señor haga milagros. Amén. Haga milagros, haga maravillas. La multitud fue alimentada. ¿Por qué? Porque Andrés encontró al niño que tenía los panes. Hermanos, que el Señor convierta aquí a muchos en Andrés, personas que encuentren a aquellos que el Señor va a usar para hacer maravillas. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la obra de Andrés? Traer a un Pedro a los pies del Señor y traer a un niño que tiene la materia prima para que el Señor alimente a multitudes. Amén. Hermanos, esto no es información, estos son hechos contundentes. Hermanos, estar en los secretos de su morada es determinante para poder cumplir la obra de Dios. Todos podemos hacer algo, pero solo harán la obra de Dios los que han estado en los secretos de su morada. Amén. La tercera vez que aparece es cuando unos griegos están ahí en aquella gran fiesta, en aquel gran día, cuando Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí
y beba aquel día, y de su interior, hermano, las 3 veces que este hombre aparece, el poder de Dios está a disposición. ¿No les parece extraordinario? ¿No les parece maravilloso? ¿Sí? Ese día, el gran día, el día más importante de la fiesta, Jesús está invitando a las multitudes para que vengan a Él, beban del agua de vida, del río del Espíritu de Dios, para que de su interior broten ríos de agua viva, para que el poder de Dios, la vida de los cielos, fluya de lo más profundo de su ser. Allí Andrés rompió un esquema que muchos judíos no romperían. Él trajo a unos griegos. A los griegos, a los gentiles, los judíos, ni siquiera se le acercaban a saludarlos. Andrés los trajo. Este hombre estaba dispuesto a presentar al Señor y a traer personas al Señor, aún aquellos que ni siquiera son considerados como dignos. Los griegos no eran considerados dignos, y esto es importante. Cuando vivimos en esquemas y en formatos, no estamos preparados aún para traer personas al Señor. Necesitamos conocer y movernos bajo el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Aunque no me digan amén, así es. Okay. Hay algo muy importante acá. El otro discípulo no tiene nombre. ¿No les parece curioso? Eran 2. Uno se llama Andrés, pero el otro no tiene nombre. ¿Cuál era el nombre del otro? Cualquiera aquí ya sabe cuando ha leído el Evangelio de Juan. Es Juan. Andrés y Juan eran los 2 discípulos que siguieron al Señor. Pero el Espíritu de Dios está dándonos una revelación increíble aquí. ¿Por qué no tiene nombre? Porque cualquiera de nosotros puede ser ese. Ponle tu nombre: Rafael, Luis, Ángel, Reinaldo, Manuel, Darío, Silvio. Cualquiera puede poner su nombre allí y estar siguiendo al Señor y buscando el secreto de su morada. Esta es una revelación no sencilla. No tiene nombre porque cualquiera de nosotros puede poner su nombre allí y estar siguiendo al Señor. Cualquiera de nosotros tiene la misma oportunidad que tuvo este discípulo, buscando su morada. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde moras, Señor? ¿Dónde moras? Señor, Juan el Bautista es extraordinario. La unción que tiene es extraordinaria. Pero Señor, tú lo eres todo. Tú eres todo lo que necesito. Por favor, permíteme conocer el secreto de tu morada, Señor. ¿Dónde moras? Señor, ¿dónde está lo más íntimo de ti? Allí quiero entrar. Al final de la vida, Juan es el discípulo más íntimo del Señor y el único que es llamado el discípulo amado. No es que no amaba a los otros, pero a este algo pasó que el Señor lo amó más. Todos tenemos esa oportunidad. Aquí hay características o lecciones muy prácticas. Juan era un hombre extraordinario porque fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Ninguna persona que no es llena del Espíritu de Dios puede ser una vida extraordinaria. ¿No les parece maravilloso? Que todos tenemos la oportunidad de vivir vidas extraordinarias bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. Hay muchos aquí que ni siquiera alguna vez le han pedido al Señor que los bautice con el Espíritu Santo. Hermanos, piensa en cualquier hombre que le sirvió a Dios y te darás cuenta que todos fueron llenos del Espíritu Santo.
en la historia bíblica y él toma cualquier historia de alguien que fue parte de un avivamiento y te vas a dar cuenta que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo testifica y lleva discípulos al Señor. Una persona llena del Espíritu Santo tiene resultados en su vida. ¿Sí? No solo habla, tiene resultados en su vida. Porque ¿cómo sabemos que una persona está siendo respaldada por Dios? Porque tiene resultados en su vida. Porque hay resultados, hay evidencias. Las evidencias son la única forma. El fruto del Espíritu se ve en su vida, en amor, en templanza, en gozo, en mansedumbre, pero también se ve en que da a luz hijos. Amén. Juan es así. Fue lleno del poder del Espíritu Santo y por eso Juan dice: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Él llegó, apareció, entró en escena, los discípulos lo siguieron y estuvieron no solo un día, sino todos los días que Él estuvo en la tierra, porque ese es el lugar más importante para estar. Este mensaje es para cada uno de nosotros que estamos aquí. Aquellos que estamos caminando con el Señor y aquellos que aún no están caminando con el Señor o que una vez caminaron con el Señor. Y para aquellos que se han enfriado y han dejado de buscar el lugar secreto de la morada del Señor. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede caminar cerca del Señor, ni ninguno de nosotros puede experimentar algo extraordinario si no es por medio de la influencia del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, amigos, familia de los hermanos, este mensaje y esta verdad la necesitamos todos en nuestras vidas. No sucederá nada extraordinario hasta que el Espíritu de Dios empiece a moverse en tu vida. Y no tenemos que fabricar esos movimientos pentecostales donde vienes, te imponen las manos y te caes. No, nada de eso. Cuando una persona tiene encuentros con Dios, su vida es transformada. No hay evidencia, hermanos, en que una persona se caiga al piso de que su vida será transformada. Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, en ese momento empiezan a suceder cosas extraordinarias en su vida. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios sin que suceda algo. Si estás aquí, no es una casualidad. Puedes estar diciendo: es que mi mamá me invitó, es que mi hermano, es que no. Es porque el Señor ya se detuvo. Ya se detuvo y puso sus ojos en ti. Y tú puedes estar pensando en cualquier excusa, pero no estarías en este lugar si el Señor no se hubiese detenido y puesto sus ojos en ti. Ahora la pregunta es: ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que buscáis? Si buscáis lo mejor de lo mejor, respóndele con una pregunta: ¿dónde moras, Señor? ¿Dónde moras? Y si Él quiere, hoy oirás: venid y ved, porque de Él depende. Venid y ved. Y si sientes que Él te está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, este es el momento. Este es el momento. Dios es un Dios de oportunidades, no de casualidades, de oportunidades. Y hoy todos estamos delante de una oportunidad. Hoy puedas encontrar lo que has estado buscando. Esta pregunta no te la hago yo, es la pregunta de Jesús: ¿qué buscáis en la vida? Y hoy tienes la oportunidad de decirle: esto es lo que busco, Señor. Y por favor, no desperdicies tu tiempo diciéndole: Señor, quiero coronar mi carrera, quiero el mejor trabajo, quiero ganar tanto dinero. Nada de eso llenará tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios, porque eso es lo primero. Todo lo demás es añadidura, vendrá
Vendrá cuando la bendición de Dios está sobre tu vida. Vendrá automáticamente. Pero lo primero es el reino de Dios y su justicia. Y quiero invitarles a que cierren sus ojos y se atrevan a preguntarle al Señor: ¿dónde moras, Señor? ¿Dónde moras, Señor? Esa es la respuesta más inteligente que podemos dar en nuestra existencia. Señor, gracias por haber venido a este mundo. Gracias, Señor, por haber pasado cerca de aquel río. Gracias, Señor, por la vida de Juan. Gracias por la unción.